Welcome, everyone. Welcome back to the show. It's your host, Danny Haifong. As you can see, I am joined by Stanislav Krupivnik, former U.S. Army officer, geopolitical commentator, analyst. Everyone hit the like button as you come on. Stas, good to see you again. Gracias. Encantado de estar aquí. Hacía tiempo. ¿Estuviste de vacaciones en China? Sí. Tengo que invitarte a mi programa para hablar de China contigo. Yeah, let's do it. Let's definitely do it. Everyone. Vale, hagámoslo. Sí, hagámoslo sin duda. Todo el mundo, dadle al botón de me gusta. Tenemos mucho que comentar. Así que, para empezar, quería conocer vuestras reacciones a esto. Según el ejército iraní, ahora estamos recibiendo más información sobre lo que ha ocurrido en estos enfrentamientos de los últimos días en el estrecho de Hormuz, entre la Marina de Estados Unidos e Irán. De acuerdo con el ejército iraní, las fuerzas navales iraníes en realidad atacaron, contrariamente a lo que afirma el CENTCOM estadounidense, a buques de la Marina de Estados Unidos que intentaban sacar 3 de sus destructores del estrecho de Hormuz. Dicen que fue un ataque coordinado en el que participaron 8 misiles de crucero estadounidenses y 24 drones de ataque de un solo uso. Dicen que un misil de crucero y 3 de esos drones impactaron realmente contra el destructor, provocando incendios a bordo. Además, durante la noche ha habido más ataques de Estados Unidos contra petroleros iraníes. Parece que esa es ahora la estrategia de Washington, mientras siguen afirmando Stas que Irán va a responder a su propuesta de paz y que el alto el fuego sigue plenamente vigente. También se comenta que Trump está aburrido de la guerra con Irán y que quiere, de verdad, ponerle fin, pero no consigue hacerlo. Pero dime, Stas, ¿qué opinas de estos informes sobre los enfrentamientos que están ocurriendo en el estrecho de Hormuz y también fuera de Hormuz, mientras Irán se enfrenta al bloqueo estadounidense? Bueno, ya sabes, el presidente gana a lo grande, también conocido como Donnie el Pirata, porque somos un poco como piratas. Tomamos el barco y nos lo llevamos. Ahora responderé a esa pregunta en un momento. Pero ya sabes, él gana a lo grande. Quiero decir, nos ha dicho que ha destruido Irán todos los días. ¿Cuánta destrucción se puede hacer? Al final uno se aburre. He estado ganando tanto que ya empieza a ser aburrido. Por alguna razón, los iraníes no se rinden. No entendemos muy bien por qué pasa eso. Sí, y es un lío. Quiero decir, lo mejor que podría hacer... Perdón, hoy he estado comentando un desfile para RT, así que he estado hablando toda la mañana y tengo la voz un poco cansada. Lo mejor que podría hacer es simplemente dejar que este bloqueo se disuelva y desaparezca. Pero por desgracia, él y sus partidarios no parecen entender cómo apartarse de esto. La cantidad real de barcos en ese bloqueo está entre 6 y 12. Nada más. Eso es todo lo que Estados Unidos tiene allí. Y eso, suponiendo que retiren prácticamente todos los buques de escolta que protegen a los portaaviones. Así que de entrada, no tienen suficientes barcos para cubrir realmente el Golfo, salvo que empiecen a disparar a todo lo que se mueva. Y aún así. Además, están completamente dentro del alcance de ser atacados. Y de hecho, creo que ya lo han sido. Al menos uno de ellos ha sido alcanzado. Hay informes de que 2 de ellos estaban en llamas. Obviamente, no lo vamos a saber con certeza. La única forma de enterarnos sería que alguien hiciera fotos en el puerto o pasara junto a los barcos dañados. Las fuerzas estadounidenses van a ocultar cualquier daño, igual que hicieron cuando el Lincoln fue alcanzado por los hutíes, aunque todo el mundo reconoció que, bueno, sí, les dieron, o al menos algo impactó allí, lo negaron. Pero tuvieron que volver al puerto muy rápido. Por desgracia, el puerto al que regresaron ya no existe, porque estaba en el Golfo Pérsico. Así que eso es una cosa. Y la segunda, no pueden mantener estas operaciones durante mucho tiempo porque no tienen dónde reacondicionar los barcos.
El puerto más cercano para hacer reparaciones es Diego García. Son 3 días de navegación de ida y 3 de vuelta. O quizá la India, si la India sigue dispuesta. Modi se desmarcó de los BRICS durante un tiempo, pero eso no le salió bien. Así que, si Modi sigue dispuesto a aceptar barcos estadounidenses, esa es probablemente la gran incógnita, porque Modi recibió una enorme presión interna de sus oponentes en la India por lo que hizo. Así que, en el mejor de los casos, es Diego García. Está a 3 días de distancia. Es bastante difícil mantener un bloqueo cuando, si te quedas sin combustible para aviones, porque por cierto, es de eso de lo que dependen, y el combustible de aviación es caro y ahora mismo escasea en todo el mundo, tienes un problema. Así que ya tenemos problemas. En segundo lugar, es algo dudoso. Supuestamente intentaban entrar en el Golfo Pérsico, y no entiendo por qué harían eso. Porque si entran en el Golfo Pérsico, no van a salir de allí. No tienen a dónde escapar. Quiero decir, el Golfo no es tan grande, y no hay ninguna zona en el Golfo que los drones iraníes no puedan cubrir. Y eso sin hablar de los misteriosos satélites espaciales. Se supone que solo Estados Unidos tiene satélites en el espacio para coordinar, pero por alguna razón, algunos de esos otros satélites misteriosos parecen estar enviando coordenadas a Irán sobre qué hay y dónde. Así que el impacto para los senadores estadounidenses y otros políticos, no hay ningún sitio donde puedan esconderse. Quiero decir, mira, cuando empezaron las operaciones de combate, la Marina de Estados Unidos salió corriendo a toda velocidad. La Marina se fue y estuvieron dando grandes vueltas en el Océano Índico para evitar ser atacados. Normalmente estaban a casi 1000 kilómetros de distancia, unos 600 y pico millas. Si hubieran estado en el Golfo, los habrían hundido a todos. Es así de claro, así de simple. Así que no lo sé. No sé en qué estaban pensando si de verdad intentaban entrar en el Golfo. Y supongo que, bueno, se podría llamar un alto el fuego. Supongo que es un alto el fuego activo en el que todo el mundo se está disparando entre sí. Pero esto es parte de lo que recibimos de Washington últimamente. Ya sabes, está lo que dice Washington y luego está la realidad, y tienden a separarse muchísimo y siguen separándose cada vez más. Ahora, aquí va la otra pregunta. Los petroleros que capturaron, ¿a dónde van? ¿Y qué pasa con el dinero? Quiero decir, sabemos que los van a vender, ¿no? Sabemos que Trump, por sus propias palabras, cuando se apropió del petróleo venezolano, lo metió en una cuenta especial en el extranjero que no tiene ninguna transparencia ante el gobierno de Estados Unidos. Así que, traduzcamos esto en otras palabras. Fue a parar a un fondo opaco de Trump. Un fondo opaco de Trump en el extranjero. Deja que eso te cale un segundo. Sí, es que de verdad parece un pirata. Está robando propiedades ajenas, usando al ejército estadounidense, vendiéndolas y metiendo el dinero en un fondo al que el gobierno de Estados Unidos, el Congreso en concreto, que debería tener poderes de supervisión, no tiene acceso. Así que supongo que el dinero del petróleo que se llevaron antes, cuando se apoderaron de un par de petroleros, también va a parar al fondo de Trump, ¿no? Estamos hablando de un nivel de criminalidad que hace que los Biden parezcan exploradores o Boy Scouts. Es increíble. El hecho de que esto no salga en las noticias, que nadie esté ni siquiera haciendo estas preguntas, es alucinante. Right. Yeah. And Vale, sí. Y bueno, Stas, quería preguntarte, teniendo en cuenta este escenario en el que, como decías, los buques de guerra estadounidenses que intenten entrar en el Golfo Pérsico y adentrarse en el Estrecho de Hormuz, lo van a tener muy difícil para dar la vuelta y salir de allí una vez dentro. Mi pregunta es, ¿cuál es entonces la estrategia de Estados Unidos en este caso? Porque antes de empezar, había informes que decían que Estados Unidos está literalmente atacando petroleros iraníes, golpeándolos cuando intentan volver al puerto o salir del estrecho hacia el mercado. ¿Por qué seguiría Estados Unidos haciendo esto? ¿Qué tiene de efectivo o qué objetivo estaría cumpliendo con ello?
effective or meeting some kind of objective here? You got to figure out what the hell the objective is. Tienes que averiguar cuál demonios es el objetivo. Si el objetivo es hacer subir los precios del petróleo en el mercado, bueno, lo estáis haciendo bastante bien. El problema para Estados Unidos, diga lo que diga Trump, es que Estados Unidos sí exporta petróleo. Pero también importa cada día unos 8,3 millones de barriles de petróleo y productos derivados. Así que sí, por eso suben los precios en la gasolinera. Y mucha gente dirá, ah, sí, somos autosuficientes. Ah, sí, ¿por qué entonces suben los precios? Si sois autosuficientes, mira, en Rusia los precios no han subido. Han subido 3 o 4 rublos, unos 12 céntimos, desde que empezó todo esto. ¿Por qué? Porque Rusia sí es realmente autosuficiente. Estados Unidos no lo es. Es un gran productor de petróleo, probablemente el mayor extractor de petróleo. Estoy un poco corto de palabras hoy, lo siento. I'm short on words today. I'm sorry. Okay. Pero no es autosuficiente. Todavía tiene que importar. Así que sí, sigue afectado por los precios mundiales. Incluso si Trump intentara poner un tope al precio, que no lo hará, porque sus amigos están ganando dinero con esto, el público estadounidense es quien lo está pagando. Esta es una realidad completamente distinta. El gobierno de Estados Unidos ya ha impuesto antes restricciones a la exportación de petróleo. Podría poner un límite al precio del petróleo, pero no lo hace, y hay razones para ello. Una de las principales es que están ganando dinero y están vendiendo sus reservas estratégicas de petróleo, que ya estaban al 50% de su nivel histórico después de la pandemia. Las vendieron durante la pandemia y nunca las repusieron. Y lo que están vendiendo ahora, en realidad se lo están vendiendo a los europeos. Curiosamente, no van al mercado estadounidense, van a países extranjeros. Así que la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos está abasteciendo al propio gobierno, pero no está haciendo la vida más fácil al ciudadano medio. A ver si alguien entiende eso. Entonces, si la estrategia es limitar a Irán, bueno, Irán también limita a los demás. Pero aquí está el pequeño problema para Estados Unidos. Irán tiene otras formas de sacar su petróleo. Hay 3 maneras más de hacerlo, y todas se están utilizando activamente. Para empezar, está eso que se llama el Mar Caspio, que en realidad es el mayor lago salado interior del mundo. ¿Y adivina quién está al otro lado del Mar Caspio? Exacto, Rusia. Rusia está suministrando a Irán grano, piezas de repuesto, munición, de todo, y también diésel, que es justo lo que Irán no tiene suficiente. Y Irán está enviando su petróleo hacia Rusia, que luego lo bombea a través de sus oleoductos y lo vende a China o a quien sea. Ese es un punto. El segundo, hay un ferrocarril que sorprendentemente va desde Irán hasta Pakistán y de ahí continúa hacia China. Así que sí, esa es otra forma de exportar petróleo. Muchos países lo hacen, e Irán también. Llenan varios buques cisterna y mandan los trenes. Y el tercer caso es un enfoque más emprendedor, pero a pequeña escala. Ahora hay convoyes de camiones y camionetas con barriles de petróleo literalmente cargados en la frontera con Pakistán, vendiéndoselo a ese país. Que por cierto, es lo mismo que hacían los turcos cuando Estados Unidos y Turquía estaban robando el petróleo de Siria. Bajo Trump y luego bajo Biden, se les llamaba abiertamente convoyes, hasta que Rusia intervino en Siria, y esos convoyes se convirtieron en líneas en llamas de material destruido. Y todo se detuvo. Pero en realidad, legalmente están vendiendo su petróleo a través de gente que simplemente compra barriles y se los lleva en camiones hasta Pakistán. Así que sigue saliendo petróleo de Irán. Y no pueden detenerlo. Literalmente, no pueden detenerlo. Si empiezan a bombardear barcos rusos que suben y bajan por el Caspio, eso sería una guerra con Rusia. En cuanto a las líneas de tren, bueno, las líneas de tren se pueden sustituir y reparar con relativa facilidad. Además, están muy dentro de Irán y los cazas o cazabombarderos estadounidenses o los israelíes no van a volar tan lejos. Y los Tomahawk tampoco llegan a esa distancia. Y luego están los pequeños convoyes de coches.
Incluso si los destruyes, lo que puedes hacer sigue siendo muy limitado. Así que sí, tienen esos pequeños problemas. So yeah, they've got these little problems. Mm. Yeah, these are indeed Sí, problems. sí, estos son realmente problemas, You know, Stas. I- Y bueno, you know, I guess the supongo que la question is pregunta then, entonces es la because, siguiente, porque Fareed Zakaria Fareed dijo hoy Zakaria, en su programa de la just said on CNN que Irán está ganando ahora el doble con sus exportaciones de petróleo que antes de la guerra. Y ya sabes, hay muchos datos. Lo puse ayer en mi programa con nuestro amigo André y mostré que los datos indican que, incluso si hay una ligera reducción en las exportaciones, siguen estando muy por encima del promedio de los últimos 5 años para Irán. Y en realidad, es la región la que más ha sufrido por todo esto, y la que va a sufrir aún más si Estados Unidos sigue provocando, y provocando, y provocando. Así que la pregunta es, bueno, hay quienes creen que esto no es casualidad. So the question is, there are some who believe that this is by design. I've seen this argument. People submit this argument to me. He oído este argumento. La gente me lo plantea todos los días, que esto está hecho a propósito, que Estados Unidos quiere así, que quieren el monopolio del petróleo. Tú dijiste que sus amigos se están haciendo ricos. Pero además, hay muchos que creen que Estados Unidos quiere que se cierre el estrecho de Hormuz. ¿Qué opinas de eso? Yo no estoy del todo convencido. En realidad, sí creo que Estados Unidos está llevando a cabo este bloqueo porque quiere intentar asfixiar a Irán y saben que no pueden arrebatarle el control del estrecho de Hormuz de otra manera. Pero, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué piensas de este argumento de que todo está planeado? Los oligarcas quieren que el estrecho se cierre, quieren controlar las rutas comerciales y que las cosas vayan como ahora, según lo previsto. Well, first of all, by the way, Bueno, para empezar, una de las razones por las que Irán está ganando más dinero es sencillamente porque el petróleo está muchísimo más caro. Y no miréis el precio del petróleo en la bolsa, porque esos son futuros, y los futuros son pura fantasía. Fijaos en el precio al contado. Ahí es, por cierto, donde Europa está comprando la mayor parte de su petróleo ahora mismo, al precio al contado. Y ese precio está muy por encima de los $200 por barril. Así que eso supone casi 3 veces y media más de lo que costaba antes. Por tanto, Irán no tiene que vender tanto para ganar lo mismo. Y sí, Irán, por cierto, durante el primer mes de este conflicto, llegó incluso a vender más petróleo. Y Estados Unidos, de forma magnánima, estaba levantando sanciones al petróleo ruso e iraní, como si alguien se lo hubiera pedido. Y la razón por la que había tanto petróleo en barcos por todo el mundo es que si miras el precio del crudo 3 meses antes del 28 de febrero, los precios habían caído mucho, estaban en torno a los $60. Así que muchos países, Rusia, Irán, también Arabia Saudí y otros, habían cargado grandes cantidades de petróleo en buques, esperando a que subieran los precios para enviarlo rápidamente a los mercados. Estaban, digamos, esperando el momento con el petróleo ya a bordo. Así que sí, coincidió que había muchos petroleros en el mar en ese momento. Yo no me creo mucho esa teoría de la gran conspiración. Sabes, la gente prefiere creer que está gobernada por genios malvados, que puede que sufran por culpa de esos genios malvados, pero al menos son genios malvados, antes que aceptar que en realidad están gobernados por unos incompetentes. Pero creo que en este caso vamos directos hacia los incompetentes. Se metieron en esto porque creyeron a los israelíes y porque la clase donante tiene muchísimo poder. Y quizá también porque el nombre de Trump aparece por todas partes en los archivos de Epstein, entre muchas otras razones. Y ahora no saben qué hacer, porque habían planeado una guerra de 4 días. De verdad lo creían. Lo decían abiertamente. Igual que, por cierto, con el supuesto único ataque israelí de julio, Trump iba diciendo a todo el mundo, esto va a ser genial. Esto se va a acabar. Van me afraid. No lo hicimos. Sí, matamos a un montón de gente, pero el gobierno iraní no se derrumbó. Ups. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces montaron ese pequeño espectáculo.
nosotros te bombardeamos, un par de bombas sobre edificios vacíos, tú nos bombardeas, un par de bombas sobre edificios vacíos, y lo llamamos paz. Fue una buena jugada para poner fin a todo aquello en julio. Una buena jugada. Todos salvaron la cara, hicieron un poco de teatro, lo que fuera. Pero luego volvieron y empezaron la versión 2.0. Y ahora, de verdad, no tienen ni idea. Lo mismo, por cierto, que pasó en Yugoslavia. Se suponía que los yugoslavos, bajo los bombardeos de Clinton, iban a colapsar al instante, y no lo hicieron. Durante 78 días siguieron bombardeándolos. Y por cierto, cuando no pudieron encontrar al ejército yugoslavo, ¿qué hicieron? Empezaron a bombardear hospitales maternales. Estados Unidos empezó a bombardear mercados, iglesias, trenes de los años 40 sobre puentes, diciendo que eran trenes de vapor que iban a toda velocidad, cuando en realidad esos trenes no podían ir tan rápido. Físicamente no podían. Y así una y otra vez, porque no sabían qué hacer. Así que cuando no sabes qué hacer, vas y matas a un montón de civiles, pensando que eso romperá la moral. Pero eso nunca pasó. Luego empezaron a hacer lo mismo con Irán, porque claro, la mitad del ejército está bajo tierra, y la otra mitad se mueve constantemente. Mucho de lo que Estados Unidos atacó eran equipos viejos repintados o señuelos chinos, que por cierto tenían disipadores de calor para parecer motores encendidos, o incluso imágenes pintadas en el suelo. Y eso la verdad me dejó asombrado. Eso fue una novedad. Nunca pensé que se pudiera engañar a los sistemas de reconocimiento solo con imágenes pintadas en las pistas como si fueran aviones. Es increíble, se puede hacer eso. Muy interesante. Y luego, Estados Unidos empezó con lo que llaman deriva de misión, porque no sabían muy bien qué hacer. Así que comenzaron a atacar todo lo que veían. Creo que golpearon, por otro lado, también atacaron la escuela desde el principio. Y creo que eso fue para impedir las negociaciones, para poder lanzar la gran ofensiva. Pero esa gran ofensiva salió muy mal y muy rápido. Así que ahora están dando tumbos. Mira, como dijeron los iraníes, nosotros no pedíamos un alto el fuego. Fueron los estadounidenses los que lo pidieron. Y Estados Unidos está trayendo recursos de todas partes, pero tiene recursos limitados. No pueden hacer una invasión terrestre. Estoy seguro de que podrían tomar una isla y seguir sufriendo bajas cada día que la mantengan. Y si Trump fuera listo, aunque solo tomara una isla, diría, ¿veis? Hemos tomado una isla. Ahora quieren rendirse. Hemos firmado algún documento. Da igual qué documento firmaran. La megabase, o lo que quede de ella, sus seguidores, se creerían cualquier cosa que dijera, y él se marcharía. Quiero decir, estamos hablando de la gente que, por cierto, compró las monedas de Trump. Pagaron $30 cada una. ¿Has visto cuánto vale ahora la moneda de Trump después de un año? Es el típico caso de inflar y soltar. Si fueras tú o yo, tendríamos a los federales respirándonos en la nuca y acabaríamos en la cárcel. La moneda de Trump, ese timo de inflar y soltar, ha perdido el 93% de su valor. O sea, sí, la gente que tiene problemas para pagar el alquiler le está dando su dinero a Trump, literalmente. Y usan eso como palanca para conseguir dinero de verdad y luego lo venden. Así que, a estas alturas, por un lado, estás tratando con delincuentes que hacen que Biden parezca un Boy Scout. Y por otro lado, con gente cuyo plan A es matamos a Khamenei. Paso 2, no lo sabemos, pero paso 3, ganamos. Es como los gnomos de los calzoncillos en South Park. Paso 1, robamos los calzoncillos. Paso 2, y luego el paso 3, nos hacemos ricos. Ya sabes, es lo mismo. No tienen ni idea de qué hacer ahora, porque nunca pensaron más allá de 4 días. Y entonces empezaron a improvisar, y siguen improvisando. El problema para Trump, sin embargo, es que por mucho que quiera alejarse de esto, va a tener que rendir cuentas ante la clase de donantes de AIPAC, que en este caso tienen su alma en sus manos. Así que, ¿qué haces ahora? Ojalá no acabe muriendo mucha gente, pero parece que probablemente vamos otra vez en esa dirección.
Right. Yeah. Well, I think a problem too. Claro. Sí, bueno, creo que también hay un problema, porque has mencionado todos esos ejemplos, esas cifras sobre la depravación imperial de Estados Unidos. Yo realmente creo que la élite gobernante que dirige la maquinaria de guerra estadounidense puede ser a la vez incompetente y malvada. Y lo que me frustra de los argumentos del tipo todo va según lo planeado es la idea de que un país como Irán esté cayendo en ese juego. Porque si Irán está intentando controlar el estrecho de Hormuz, basándose en lo que calcula como una maniobra estratégica, tanto militar como económica, en función de lo que está ocurriendo en esta guerra, entonces, si Estados Unidos responde con su propio bloqueo, se podría decir que Irán simplemente está jugando a favor de los intereses de Estados Unidos y que, por tanto, en realidad no hay nada que se pueda hacer para resistirse al imperio. Pero parece que muchas de las grandes potencias del mundo lo ven de una forma muy distinta. No sé si viste cuando Abbas Araghchi fue a China. Dijo, justo después de reunirse con Wang Yi, que China ve a Irán de una manera muy diferente a como lo hacía antes de la guerra, y que Irán se ha transformado. Así que creo que quizás se está depositando demasiada confianza en la supuesta maestría de los llamados cerebros detrás de todo esto, y muy poca, quizá demasiado poca, en el hecho de que a veces, informes como que Israel realmente quiere ir y bombardear toda la infraestructura energética de Irán, porque no tiene otras opciones respecto a Irán, tal vez sí tengan algo de verdad, sobre todo a la luz de lo que ha pasado desde el 28 de febrero. Pero bueno, ¿qué opinas de todo esto? Pues para empezar, no es historia reciente. Mira quién fue el testigo estrella en el Congreso de Estados Unidos sobre las armas de destrucción masiva en Irak. To the weapons of mass destruction in Iraq. No, Colin Powell was, with a little. No, Colin Powell fue, ya sabes, con la bolsita esa que, bueno, vale. ¿Quién fue el testigo civil estrella? Redoble de tambores. En ese momento civil, el señor Netanyahu, porque estaba entre mandatos como primer ministro. Sí, Netanyahu fue el tipo que se presentó ante el Congreso y dijo, sí, pero Irak está a punto de tener armas nucleares y químicas y hay que ir a por ellos. Y luego Estados Unidos se mete de lleno en eso, $7 billones de deuda después. Y, por cierto, Irak ahora está disparando contra Estados Unidos. Así que, vaya logro, ¿no? Quiero decir, básicamente convirtieron Irak en aliado de Irán, lo cual, por supuesto, no servía a los intereses de Estados Unidos de ninguna manera. Pero ya sabes, esto es lo que pasa cuando la política exterior de otro país se impone sobre tus propios intereses. Y en cuanto a Israel, sí, para Israel es estupendo. Se quita de encima a otro competidor en la región. Y por cierto, los israelíes están diciendo abiertamente que el siguiente será Turquía. Eso, por cierto, va a plantear cuestiones muy interesantes porque Estados Unidos no tiene ningún documento de alianza firmado con Israel. Lo que tiene es la influencia de AIPAC sobre la mayoría del Congreso. Pero con Turquía, Estados Unidos sí tiene acuerdos de alianza firmados. Así que, si Israel ataca a Turquía o exige que Estados Unidos ataque a Turquía, eso puede meternos en un terreno realmente complicado. Pero los israelíes no esconden el hecho de que Turquía será la siguiente y después Egipto, porque quieren destruir a todos los que les rodean. Quieren muerte y destrucción para luego poder eliminar a la población local. Creo que a eso se le llama genocidio. Sí, creo que esa es la palabra. O como mínimo, limpieza étnica, que significa que o te vas o te disparamos y luego lo arrasan todo y lo destruyen todo. Creo que eso también es un crimen de guerra, si no recuerdo mal. Y mira, el efecto dominó. Trump intentaba hacer un truco barato para reiniciar el plazo de 60 días de la Ley de Poderes de Guerra, aunque, siendo sinceros, esos 60 días nunca empezaron, porque esa ley se aplica a una guerra defensiva, no a una guerra de elección o de agresión. Así que, en realidad, el Congreso de Estados Unidos ya debería haber hecho algo. Pero por suerte para Trump, el Congreso estadounidense es una especie de conjunto sin cerebro de esponjas. Absorben fondos, pero no hacen nada más que valga la pena.
Sabes, la esponja, cuando está en su forma embrionaria, tiene un sistema nervioso básico y se mueve, puede desplazarse y maniobrar. Luego encuentra un lugar donde va a quedarse el resto de su vida. Se fija ahí y absorbe su propio sistema nervioso. Vamos, básicamente como el congresista promedio. Basically like the average congressman. They don't need the brain anymore. They're just there to sponge. Ya no necesitan el cerebro para nada. Están ahí solo para chupar dinero. Así que sí, eso le vino bien a Trump en ese sentido. Pero bueno, lo de la Operación Libertad y todo lo que pasó, quiero decir, estaban literalmente preparándose para empezar la guerra. Estuve hablando con Larry Johnson, un amigo mío. Johnson, por sus contactos, ya había dicho que en Emiratos Árabes Unidos estaban dando una fecha para cuando se suponía que iban a actuar. Y básicamente iba a ser el viernes pasado. Se suponía que iban a empezar una guerra abierta, con ataques con misiles. ¿Y qué pasó? Arabia Saudí y Kuwait dijeron, ni de broma, se acabó esto, y no vais a usar nuestro espacio aéreo. Y eso hundió por completo la Operación Libertad. Ya sabes, lo de bombardear Irán otra vez. Porque ahora, ¿qué vas a hacer? Pues no puedes volar desde Israel hasta la zona de guerra, a menos que rodees Kuwait y Arabia Saudí. Eso significa que también tienes que pasar por Irak, y en Irak están disparando activamente contra aviones estadounidenses. Así que empiezas a tener pequeños problemas como ese. Claro, los Emiratos Árabes Unidos están, digamos, completamente fuera de sí, como dice la canción de rap. Están dispuestos a ir con todo, aunque probablemente dejen de existir. Pero por otro lado, el presidente de los Emiratos, Mohammed bin Zayed, aparece bien situado en la lista de clientes de Epstein, hablando de disfrutar con vídeos de tortura de niños, supuestamente. Así que sí, puede que eso tenga algo que ver. Pero aparte de eso, Estados Unidos, toda esta Operación Libertad, fracasó. Es difícil ponerla en marcha. Estados Unidos no tiene suficientes misiles de largo alcance, los Tomahawk, así que tendrías que recurrir a las JODEM. Y para eso hay que acercarse, y si no puedes volar por el espacio aéreo de Arabia Saudí y de Kuwait, estás perdido. Así que sí, esa operación se vino abajo muy rápido, porque mira, los saudíes se echaron atrás y dijeron, no, ya no estamos interesados en esto. Eso significa que básicamente Estados Unidos está siendo expulsado del Golfo Pérsico. Y llegó un informe, 288 estructuras destruidas o gravemente dañadas en las 13 bases estadounidenses. Por cierto, las antenas de radar están todas destruidas en las estaciones. Así que ya sabes, los depósitos de combustible, los edificios de mando, en fin, es una destrucción masiva. Son unos $200 mil millones en daños. Yeah, it's all going according to plan, Stas. Todo va según lo previsto, Stas. Sí. No, quiero decir, ya sabes, ahora también hay informes de que Irán está pensando en esos cables submarinos que controlan gran parte de la conectividad, tanto eléctrica como de telecomunicaciones, cosas así, y que podrían causar muchos problemas en la región. E Irán, por su parte, tiene la intención de ejercer su derecho a la autodefensa si alguien manipula esos sistemas. Pero además, mientras hablamos, hay informes de que se pueden ver unas 130 lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria en grandes formaciones en el estrecho de Hormuz. Y muchos suponen que probablemente se trate de otra operación de minado para reforzar las defensas en torno a sus fronteras. No sé, Stas. No parece que las cosas estén saliendo según lo previsto. Da la sensación de que en muchos casos, lo que Estados Unidos intenta realmente hacer, lo que el imperio siempre intenta hacer, es sacar el máximo beneficio posible de una derrota. Normalmente, así es como funcionan las cosas. Y algunos dirían, bueno, la derrota no es un problema para la élite gobernante de Estados Unidos, para la clase Epstein. Pero no sé si eso es así. ¿Tú qué opinas? Bueno, no, hay ciertas partes de todo esto a las que no les importa si ganan o pierden. Lo que necesitan es que siga en marcha, porque el sector militar e industrial, por cierto, está ganando muchísimo dinero. Pero se están encontrando con otros problemas.
No tienen imanes de tierras raras purificados, porque los chinos han dicho se acabó, estáis cortados. Así que ahí tienen ese pequeño problema. Y Trump, en realidad, no puede avanzar con los chinos hasta que vaya a visitarlos, porque si los chinos dicen, no, gracias, las puertas están cerradas, no entras, va a quedar fatal para Trump, después de haber hecho tanto ruido con su viaje a China. Así que sí, no hay ningún plan. Quiero decir, hay que mirar al equipo de Trump. Quiero decir, seamos realistas y miremos al equipo de Trump. La gente que tenía algo de sentido común ha sido, perdón por la expresión, callada a golpes, amordazada o se ha marchado. ¿Quién queda? Cualquiera con un poco de juicio, o se ha quedado en silencio o se ha vuelto invisible. De hecho, el que parece tener más sentido y sigue algo activo es Rubio, que por cierto es muy cuidadoso con las palabras que usa. Él lo llama una operación militar especial. Trump empezó diciendo eso, pero ahora no para de gritar guerra, guerra, guerra. Para empezar, la asistente de Trump que está publicando esos mensajes palabra por palabra es una fanática de Trump. Creo que tiene problemas con la figura paterna. Es como 40 años más joven que él. Ella debería haber sido el filtro para algunas de estas cosas, o al menos tener a unos cuantos abogados revisándolo. Está publicando, palabra por palabra, todo lo que dice Trump. Y Trump se ha metido hasta el cuello en caso penal tras caso penal. Porque lo que está diciendo sobre esto es, bueno, terrorismo. Es, quiero decir, algo por lo que se le podría destituir si el Congreso de Estados Unidos tuviera algo de valor, y puede que lo tenga después de las próximas elecciones. Básicamente, se está destruyendo a sí mismo porque no puede mantener la boca cerrada. Ya sabes, cuando dices, voy a destruir su agua, voy a destruir su electricidad, voy a borrar su civilización, voy a asesinar a todas sus mujeres y a sus hijos, bla, bla, bla. Eso, en realidad, se llama crimen de guerra. Eso ya implica crímenes de guerra. ¿Y quién más? Tienes a Hegseth. Quiero decir, Hegseth al principio intentó ser razonable, a comienzos del año pasado. La gente se olvida de eso. Le dieron un buen golpe enseguida y tuvo que sacrificar a varios de los que estaban cerca de él. Así que eso se acabó, y ahora Hegseth es un sociópata belicista. He hablado con personas que conocían a Hegseth, que lo conocen personalmente, y me dijeron que, bueno, él había sido un neoconservador. Cambió, dijo que todo aquello estaba mal, y ahora les recuerda a un alcohólico que ha vuelto a caer. Dicen que ya ni se ha caído del carro, que directamente se ha metido debajo de la botella, completamente borracho. Bueno, puede que esté borracho de verdad porque se sabe que lo está a menudo. Y ahora es, pues eso, un belicista psicópata. ¿A quién más tenemos? Bassett. Quiero decir, lo único que Bassett sabe sobre una economía es cómo hundir una moneda. Y por cierto, Bassett era un hombre de Soros. Piénsalo bien. Bassett fue uno de los hombres de confianza de Soros. Ahí fue donde hizo su carrera. Hundió la libra esterlina. Sí, él fue responsable de eso. Trajeron a Bassett, por cierto, porque también hundió la moneda de Irán. Pero no destruyeron Irán. Así que, en cuanto a economía, Bassett no pasa de ser un estudiante de segundo año, como mucho. Y si sigues mirando la lista, ves un equipo de personas absolutamente incompetentes. Pero lo importante, por cierto, lo realmente importante es que ahora que, ¿cómo se llamaba? Duchesne es el nuevo fiscal general, ahora que Bondi se ha ido. ¿Tom Boucher? Bondi's out. Tom Boucher? Blanche. Blanche, lo siento, Blanche. What am I thinking? Blanche. Tom Blanche. Yeah, so while Trump is posing as Jesus and is attacking the pontiff and everybody's screaming blasphemy, which it is, but here's the point. You're supposed to be looking at that. Look at the birdie. Don't look what's going on to the side. And what did Blanche say in a quiet interview? We've released all the files, which is bullcrap. There's still several million files they never released. And we don't see any criminal activity, so there won't be any prosecution. It's done. Hey,
Yep. And that flew under everybody's radar because everybody's screaming Trump's a blasphemous bastard. He is, but he did it on purpose. Because look what's going on to the side. So the Epstein elite, at least in America, is scot-free. Sí, al menos por ahora. Yeah, I mean, that's the. I think Sí, we're really sí. speaking to the Quiero web decir, of creo que estás hablando de cómo funciona realmente la red del poder en Estados Unidos. Y mi última pregunta sobre Irán, porque quería entrar en el tema del Día de la Victoria y en la situación del orden mundial en general. Pero según Ebrahim Assisi, un funcionario iraní, dijo, advertimos a los gobiernos, incluidos microestados como Bahrein, que apoyar la resolución respaldada por Estados Unidos traerá graves consecuencias. El estrecho de Hormuz es una línea vital de vida. No os arriesguéis a cerrárosla para siempre. Sí. Y eso nos lleva de nuevo al punto de que Irán está ejerciendo una gran dosis de influencia aquí estás. Y sigo sin creer que esto esté jugando a favor de Estados Unidos o de Israel en absoluto. Parece que, en realidad, muchos de los movimientos de Estados Unidos, incluido lo que comentamos antes en el programa, el llamado Proyecto Libertad que tú mencionaste, no sé si viste los informes, fueron Arabia Saudí, Kuwait y otros estados del Golfo los que rechazaron usar sus recursos para esa operación. Luego se dijo que habían rectificado, y después salió una corrección diciendo que Arabia Saudí negaba haber suavizado su postura. Así que oficialmente, el Proyecto Libertad sigue sin ponerse en marcha. Y sinceramente, no veo cómo estas acciones y estos acontecimientos encajan en algún tipo de gran plan cuando Irán sigue reforzando su control y su regulación sobre el estrecho de Hormuz. Si todo esto favoreciera a Estados Unidos, pensaría que querrían aflojar ese control. Pero, ¿tú qué opinas? Oh, and by the way, there's one other issue. Por cierto, hay otro asunto. El ataque en Emiratos Árabes Unidos, en una de sus estaciones energéticas, creo que fue una estación de bombeo la que alcanzaron, hizo que su producción de petróleo cayera en picado. Y los iraníes dijeron, ya sabes que no, que ellos no habían sido. Pero parece que fueron los saudíes, porque los Emiratos, por cierto, se salieron de la OPEP. Querían superar a los saudíes bombeando a lo grande, y están dispuestos a mantenerla cerrada porque tienen una salida fuera del estrecho de Hormuz para bombear petróleo. Así que creo que los saudíes les dieron un golpe de aviso para dejar claro que en el fondo están tratando con pequeños estados mafiosos, con familias mafiosas. Son estructuras corporativas mafiosas disfrazadas de estados-nación. Podría, sin embargo, acabar beneficiando a Israel a largo plazo, porque Israel quiere que los oleoductos pasen por su territorio hasta el Mediterráneo. Y eso plantea varios problemas. Primero, claro, que tardaría un par de años en ponerse en marcha. Y segundo, al menos por ahora, la mayor parte de ese petróleo iba en realidad al sudeste asiático y a otros mercados de Asia, no tanto a los europeos. Y si los hutíes cierran los estrechos del sur y el Mar Rojo, entonces tampoco iría en esa dirección. Pero bueno, podría con el tiempo redirigirse hacia Europa, porque Europa está desesperada. O mejor dicho, la Unión Europea. Rusia representa el 42% del subcontinente europeo. Pero eso ya sería a más largo plazo. E Israel está descubriendo que sus ambiciones, como decirlo, son más grandes de lo que puede asumir. Como vemos, Hezbollah les está golpeando a diario. Y por cierto, los drones de Hezbollah ya están destruyendo equipos israelíes dentro del propio Israel. Así que sí, el gobierno de Beirut son un puñado de traidores. Antes, los israelíes solían enfrentar a los cristianos con los chiíes y no tocaban a los suníes para mantener ese equilibrio, porque el Líbano está dividido claramente en tres grupos distintos, o mejor dicho, por líneas religiosas. Pero incluso los cristianos están divididos entre ortodoxos y católicos. Sin embargo, esta vez los israelíes han ido contra todos. Han atacado barrios suníes ricos, han masacrado a cristianos.
daily sacrilege. Y vemos los sacrilegios diarios que vuelven a cometer en las iglesias cristianas, convirtiendo los altares en retretes, ya sabes, las llamadas Marías fumadoras, destruyendo figuras de Cristo en la cruz, y así una y otra vez, sin hablar ya del asesinato masivo de cristianos en general. Así que las milicias cristianas que quizás se habían mantenido neutrales, creo que ahora más o menos se están aliando con Hezbollah, porque las han golpeado igual de duro. Y los israelíes van a por la anexión, pero no pueden hacerlo. No porque no quieran, sino porque se han topado con un muro. Quiero decir, sí, pueden destruir algunos de los pueblos que han ocupado en el extremo sur del Líbano. Eso lo están haciendo. Los están borrando de la faz de la tierra con demoliciones masivas. Y aún pueden lanzar armas fabricadas en Estados Unidos, bombas de casi 1 tonelada y destruir bloques de apartamentos. Sí, pueden hacerlo desde el aire, pero en tierra han perdido unas 50 Merkava destruidas y otras 100 más o menos dañadas. No pueden asumir ese tipo de pérdidas. En su última gran movilización, 1/3 de los reservistas dijo, ni de broma. Las manifestaciones están creciendo y los israelíes están huyendo en todas direcciones, incluso, por cierto, hacia Egipto, para salir de Israel como sea. Si ves algunos de los videos que están circulando, hay colas de kilómetros de gente a pie intentando cruzar hacia Egipto para luego poder volar a otro lugar. ¿Sabes qué pasa? Que la mayoría, bueno, más o menos la mitad de los israelíes, tienen un segundo pasaporte. Y de repente se acordaron, tengo un segundo pasaporte, a ver a dónde volamos hoy. Ya sabes, a Estados Unidos, de vuelta al Reino Unido, quizá a Polonia, y así sucesivamente. Así que Israel tiene muchos problemas. A largo plazo, podrían beneficiarse si el Golfo se mantiene cerrado, pero eso sí realmente se mantiene cerrado. Si hay demasiado daño en la infraestructura petrolera, no van a recibir nada de los oleoductos, porque puede que no salga petróleo durante años. Quiero decir, Qatar, con el gas, va a estar parado entre 5 y 7 años, y lo mismo pasa con los fertilizantes y todo lo demás. Así que bueno, ahí está la cosa. Lo bueno de Israel para el público estadounidense. Lo bueno de Israel. Sí, no hay sarcasmo, de verdad. No para los oyentes estadounidenses. Israel tiene un respaldo que va a reconstruirlo todo y dejarlo reluciente y nuevo. Se llama vosotros, el dinero de los impuestos americanos, ¿verdad? Disfrutad de no tener atención médica. Disfrutad de una infraestructura que se viene abajo. Disfrutad de una deuda enorme, porque tenéis que reconstruir Israel. Lo siento, pero esa es vuestra misión en la vida. Para eso vivís. Sí. Bueno, espero que eso enfade a la gente, porque si no lo hace, debería hacerlo. Debería. Quiero decir, todo ese enorme aparato bélico que se dedica, directa o indirectamente, a garantizar la llamada seguridad de Israel, debería enfurecer a cualquiera que tenga un mínimo de humanidad. Pero hoy es el día de la victoria. Estás en Rusia. Ha habido mucho revuelo, porque Rusia no ha podido sacar tanques, misiles, ni otro armamento avanzado en el desfile, por la amenaza existente. Y supongo que lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué opinas de esto? Estás allí, en plena situación de guerra. Sé que acabas de estar en Donbass. Y tengo una última pregunta para ti antes de despedirnos, pero quizá puedas reaccionar a esto primero. Sí, bueno, pasé toda la mañana con vistas a la Plaza Roja, en este parque que está justo al lado, el Parque Sariadie. Es un sitio que te recarga el alma. Es un parque muy agradable, sobre todo si ves las fotos de los años 90 o lo que había antes. Aquello eran básicamente campamentos de vagabundos, ruinas y basura. Y ahora es un parque precioso. Han limpiado y reconstruido todo. Estamos en un balcón de un hotel que todavía está en obras. Pasé 1 hora en el escenario, comentando el desfile. Sí, no había tanques. Y no tenía nada que ver con ningún ataque con misiles desde Ucrania.
There was a full parade in 23. En el 23 hubo un desfile completo. Recibió muchas críticas internas porque, claro, estamos en guerra y no deberíamos gastar tanto dinero en grandes desfiles. Así que el desfile del 24 fue muy discreto. El del 25 sí fue grande, pero porque era el 80º aniversario. Y este es el 81. Así que volvieron a hacer un desfile más contenido. Personalmente, creo que deberían haberse volcado del todo, solo por desafiar. ¿Y qué demonios? Demostrar que pueden hacerlo. Esa es mi opinión. Ahora bien, creo que la gran mayoría de la gente esperaba de verdad que Zelensky hiciera algo. Yo rezaba para que hiciera algo, porque me encantaría ver el centro de Kiev arrasado. Exacto, porque esa era la advertencia. Había gente alrededor. Sí, solo se quemó un poco. Quiero decir, mira, tienes drones de reconocimiento rusos volando sobre el centro de Kiev. La gente en Kiev los estaba grabando en vídeo. No pueden derribarlos. Están viendo cómo la escoria humana de este régimen criminal entra y sale de sus coches. Podrían ser destruidos. Quiero decir, están ahí. Así que la mayoría de la gente decía, sí, por favor, haced algo para que por fin podamos librarnos de vosotros. Pero no lo hicieron. Y una de las razones por las que no lo hicieron, por cierto, es porque los europeos sí escucharon las advertencias. Y todos esos europeos que normalmente aparecen para ponerse al lado de Zelensky en el Día de Europa, porque ya no es el Día de la Victoria, ahora es el Día de Europa. Ugh. Pero qué demonios. Yeah. Sí, y su argumento es que Europa está unida. Ya bueno, Rusia representa el 42% de Europa, solo para que lo tengamos claro. Así que el resto de Europa supuestamente está unida. No vinieron, y Zelensky esperaba que si venían, pudiera usarlos como escudos humanos. Creo que se dieron cuenta de eso. Iba a hacerlo y todos dijeron que no. Así que supongo que Zelensky se echó atrás. La mayoría de la gente que conozco decía, hazlo, hazlo, venga, hazlo, hazlo, para que por fin podamos hacerlo. Pero por ahora, parece que no. En cuanto al alto el fuego unilateral, al que supuestamente los ucranianos se han adherido, sí, lo han roto un poco, como unas 8.000 veces en lo que va de día. Eso incluye ataques con drones, FPV, ataques de artillería, morteros y demás. Sinceramente, no le veo ningún sentido a todo esto. Ninguno. Incluso darles 2 días para reagruparse, porque eso es lo que están haciendo. No tiene ningún propósito. Hay que seguir golpeándolos hasta que caiga Kiev. Es la única manera. Puede que quede bien de cara a la opinión pública, pero como militar no tiene ningún maldito sentido. Tienes un enemigo, y lo ha dejado más que claro. Que el ejército quiera o no luchar hasta el último hombre, mujer y niño ucraniano da igual, porque la clase política sí quiere hacerlo. Están ganando dinero con esto. Y como el pueblo quiere derrocar a esa clase política, pues, ¿qué se puede hacer? Y por cierto, solo para entender lo que está pasando. No solo están deteniendo a personas como Younger, no solo están arrestando a sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, la oficial, la que ahora está prohibida porque es una iglesia autónoma del Patriarcado de Moscú, es que literalmente están deteniendo a sacerdotes y monjas, o monjes en este caso, y los están enviando al frente. Estas personas han hecho votos de pacifismo, así que los mandan allí para que los maten lo antes posible. El número de mujeres en el ejército ucraniano, en total, es ahora del 13,5%. Pero la cifra clave es el porcentaje de mujeres entre 2005 y 2006 en las líneas del frente. Ha pasado del 5 al 7,5%. Sí, las están matando, igual que a los hombres, justo en el frente. Y si miras las fotos, sobre todo de Kupiansk y de zonas así, si ves las fotos de los prisioneros de guerra, parecen sacados de campos de concentración. Van a los campos de prisioneros solo para poder volver a ganar algo de peso. Esos hombres están en los huesos. No les dan de comer. Los lanzan al frente para quedarse allí y luchar hasta morir. La única forma de salir del campo de batalla es, si tienes suerte, que te hieran, y entonces quizá te evacúen.
Pero lo más probable es que la única manera de salir sea dentro de una bolsa para cadáveres, en un intercambio. Y bueno, tengo un amigo, en realidad 2 personas distintas en este caso. Uno de ellos era de infantería de asalto hasta que resultó herido. Bueno, pues lo trasladaron a tareas de limpieza del campo de batalla y estaban al sur de Kupiansk, y ese frente se movió. Dijo que, durante un tiempo, fue un campo de batalla bastante estancado. La limpieza del campo de batalla consiste en recoger los cadáveres, ya sabes, un trabajo desagradable y sucio. Hay que tener en cuenta que la naturaleza sigue su curso y los cuerpos pueden llevar allí meses, si no más. Y dijo que se quedó impactado. Pensaba que la proporción sería más o menos de 1 a 1, sobre todo porque en ese momento Rusia estaba atacando y había hecho retroceder a los ucranianos. Pero no, era de 10 a 1. Montones de cadáveres ucranianos por todas partes. Y este otro tipo, él estaba en el grupo de Ejército Norte. Y entraron en la parte norte de Kharkov. Tomaron las alturas, montaron sus posiciones defensivas, y él dijo que, justo delante de su posición de combate, había un campo abierto de unos 2 kilómetros de ancho. Contó que traían a los ucranianos y que los ucranianos avanzaban en oleadas de cuerpos. Estábamos hablando de cómo se movían, y era evidente que esos soldados ucranianos no estaban entrenados en absoluto. Los reclutan a la fuerza, los sacan directamente de la calle y los filtran. A los más jóvenes y en buena forma los apartan para las brigadas de asalto, que son las unidades más de élite. Esos sí reciben algo de entrenamiento y un equipo adecuado. La gente mayor de 30 años o con problemas de salud los mandan a los escuadrones suicidas, a las oleadas humanas. Con suerte, si tienen suerte, los envían a mantener alguna línea después de que las brigadas de asalto hayan pasado y se hayan retirado. En el peor de los casos, los lanzan como las primeras oleadas para intentar ablandar las posiciones rusas. Y a esos hombres apenas les enseñan lo básico. La bala sale por este extremo del fusil de asalto. Vale, ya estás listo. Decía que los veías, descargaban un par de docenas de ellos y salían corriendo campo a través. Nosotros ni siquiera llegábamos a dispararles, porque la artillería los destrozaba antes de que pudieran acercarse lo suficiente. Y así, día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. Esa es la realidad en el campo de batalla. Sí, vaya, sí. Es que sí, iba a decir que es bastante feo. Bueno, esa es mi última pregunta. Solo un comentario rápido sobre eso. Verás, mientras Mearsheimer habla de reunir a los hombres ucranianos y enviarlos a ayudar a Ucrania a convertirse en carne de cañón, según el gobierno ucraniano, los franceses ya entregaron 40,000 hombres. Y para los europeos que puedan estar escuchando esto, están viendo cómo se preparan para hacer lo mismo con vosotros cuando empiece la Gran Guerra. Vuestros gobiernos están aprendiendo a reclutar por la fuerza, igual que los ucranianos. Es la ucranianización de la Unión Europea en general. Bueno, Stas, mi última pregunta para ti, porque sé que no solo tienes experiencia en asuntos militares, sino también en temas económicos. Mi pregunta final es esta. Tenemos por delante la reunión con Trump. Y por supuesto, ahora vemos mucho belicismo por parte de Estados Unidos con Irán, centrado en el estrecho de Hormuz, los mercados del petróleo, las rutas comerciales y todo eso. Mi pregunta es la siguiente. Estados Unidos parece estar intentando, en cierto modo, asfixiar al mundo, especialmente a Irán y al mundo multipolar, impidiéndoles desarrollarse. Pero el problema que yo veo es que el petróleo tiene poco valor añadido. Es decir, el petróleo, dentro del sistema económico que tenemos, es simplemente un medio para algo. Se necesita petróleo para la energía, para la producción. Y sin él, por supuesto, la producción se detiene en seco.
The United States doesn't really do that very much anymore. Estados Unidos ya no hace mucho eso, la verdad. Entonces, estamos viendo a Estados Unidos intentando, básicamente, asfixiar al mundo multipolar, asfixiar a Irán, a China, a Rusia, con esta estrategia. Un gran problema que veo es que ninguno de esos países depende del petróleo estadounidense. Ninguno va a ceder y decir, bueno, compraremos gas natural licuado de Estados Unidos porque estáis cortando todas las rutas comerciales. A mí me da la impresión de que China, Rusia e Irán están construyendo redes comerciales bastante sólidas. Acabo de estar en China y todo el mundo me decía, vamos a estar bien porque somos más de un 80% autosuficientes en energía. Y lo poco que obtenemos de Estados Unidos es mínimo, así que no habrá problema. Pero ¿cuál es tu opinión sobre esto, en cuanto a la realidad económica mundial que Estados Unidos intenta manipular? Economic reality that the U.S. is trying to manipulate. Like I was saying before, Como decía antes, no sé si lo mencioné en tu programa o no. En este conflicto tenemos tres facciones dentro de la coalición sionista. Dos son facciones estadounidenses y una es israelí. Por un lado, la primera facción son los neoconservadores. Y se puede entender a los neoconservadores. Son unos codiciosos que quieren controlarlo todo, buscan la hegemonía. No quieren destruir Irán ni su infraestructura. Lo que quieren es derrocar al gobierno iraní y poner un dictador de un tipo u otro, alguien que les deba lealtad. El rey no sería un rey de verdad. Quiero decir, un rey auténtico es un nacionalista. Y, en general, un gobierno populista tiene una honesta. Republican government tends to be a nationalist government as well. And those kind of governments, they tend to look at their resources. Y ese tipo de gobiernos suelen mirar sus recursos y decir, bueno, eso nos pertenece a nosotros y a nuestro pueblo. No es lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos quiere un dictador de pacotilla. Llámalo presidente, rey, sultán, lo que sea. Da igual. Es un dictador de pacotilla que sabe que solo está en el poder porque su guardia pretoriana es Estados Unidos y que va a entregar todo. Eso es lo que quieren los neoconservadores. Y se puede entender que detrás de eso hay una cierta lógica. Luego está la segunda facción, que son los israelíes. Ellos quieren destruir Irán. Quieren destruir a cualquiera que tenga fuerza en Oriente Medio y pueda ser un competidor para ellos, usando por supuesto a Estados Unidos para hacerlo. Antes que nada. Using the US, of course, to do it first and foremost. And then the third faction Luego está la tercera facción, y no hay que subestimarla, porque muchos de ellos están en el poder. Me refiero a los sionistas cristianos, esos herejes que quieren el fin del maldito mundo. Quieren destruirlo todo. Quieren que estallen armas nucleares. Quieren el Armagedón. Y cuando los miras, acabas pensando que los neoconservadores son en realidad los más racionales con los que estás tratando. Y claro, hay efectos colaterales. Quiero decir, es evidente que el plan neoconservador de intentar apoderarse de Irán, poner allí a un dictador de pacotilla, quedarse con todo el petróleo y hacerse ricos, ha fracasado. El gobierno iraní no se derrumbó como un castillo de naipes. Ups. ¿Y ahora qué hacemos? Pero hay efectos colaterales que de hecho sí les benefician. Uno de ellos es que físicamente ahora hay mucho menos petróleo. Aproximadamente un 20% del petróleo mundial ha desaparecido del mercado. Con el tiempo, se abrirán nuevos yacimientos o se ampliará la producción en otros. Es cierto, estamos hablando de medio año, un año, quizá 2 años vista. Poner en marcha un yacimiento nuevo hasta que sea rentable lleva entre 2 y 5 años. Desde el primer pozo exploratorio hasta que las tuberías bombean petróleo o gas. Esa es la realidad. No hay forma de evitarlo. Se puede acelerar un poco, pero es muy difícil. Ahora bien, el efecto indirecto que resulta positivo para Estados Unidos es que aunque los agricultores estadounidenses están desapareciendo, hablamos de 50 o 55 familias al día, y los fertilizantes han duplicado su precio, lo cual es terrible para la economía del país. Estados Unidos no está a punto de rebelarse. Stas, I don't know what's going on, but your connection suddenly has slowed. No sé qué está pasando, pero tu conexión de repente se ha vuelto muy lenta, así que ahora cuesta entenderte. Pero si sigues ahí, voy a esperar a ver si conseguimos que termines tu idea sin esta interrupción. Así que bueno,
Sí, en efecto, de esto se van a obtener algunos beneficios. ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Creo que lo hemos perdido por ahora. Bueno, voy a aprovechar para dar las gracias primero a quienes enviaron super chats y super stickers. Gracias. A Farsa Nadim, a RDS Sparrow, gracias por el super chat. Y a la señora Andrea, muchísimas gracias. Dadle al botón de me gusta. Parece que Stas se ha salido de la reunión, así que vamos a ver si vuelve. Recibís la verdad de expertos en demasiados sitios. El conocimiento fuera de los grandes canales es poder. Sí. You get the truth from experts in too many places, non-cable knowledge is power. Yes. I asked Stas, and I'm gonna keep a Bueno, lookout for le him pregunté a actually Stas, here y in voy a the estar pendiente de él aquí, en el bar de los so participantes, para I poder see verle when cuando he comes vuelva. back, but, Pero sí, he estado hablando I've con been Stas asking sobre Stas esto, about this porque because estoy I'm getting a recibiendo lot of muchos mensajes de messages from espectadores viewers, que quieren que hable wanting del me to posible address impacto de todo the esto possible en los fallout from mercados all this, energéticos in terms of y de energy cómo Estados markets, in Unidos terms podría of, beneficiarse the United bastante States, de estas rutas actually comerciales benefiting quite interrumpidas. dramatically from these Porque la idea trade es contener a routes China, because aislar a the Rusia point is to y contain debilitar a China, Irán. to isolate Y aunque Russia, tenga que to asumir contain, algún golpe militar de vez en Iran, cuando, and aunque even if esté it has to take sobrecalentando su propia military in economía y la here economía and mundial en there, even general, if, it's todo eso se overheating considera un its precio own asumible por el economy and the world control. economy as a Ah, whole, aquí all of that is estás. worth it Mira, ha for the vuelto. control. But Perfecto. here is Bien, Stas. termina tu Hey, idea. he popped back up. Estabas Great. hablando de cómo Estados Unidos All right, podría thanks, Stas. beneficiarse You're de talking esto. about how the U.S. could benefit from this. Yeah, Yeah. the knock-on effect Sí, is, el efecto dominó es para Estados Unidos. Mira, en el sudeste asiático hay falta de petróleo, falta de gas. Da igual lo que quieras pagar por ello. Si no existe, simplemente no puedes comprarlo. Ya les ha golpeado con fuerza. Tienen problemas con los fertilizantes. Van a tener malas cosechas. Va a haber gente pasando hambre, mucha gente pasando hambre. Así que, cuando esos refugiados, por una razón u otra, empiecen a moverse, ¿a dónde van a ir? El sudeste asiático se moverá en una dirección, hacia el norte, hacia China. Y China va a tener problemas en su frontera, con muchos refugiados llegando. Y creo que eso es precisamente con lo que algunos de esos neoconservadores están contando. I think some of these neocons are counting on. It won't kill China, but it'll create a lot of problems. No va a acabar con China, pero sí le va a crear muchos problemas. Así que bueno, ya sabes, hay un pequeño lado positivo en esta nube tan horrible. Olvídate de Estados Unidos. Nuestra gente pasa hambre y sufre. Pero al menos los chinos también sienten parte de ese dolor. Creo que es así como lo ven. Ya sabes, si se nos cae el cuenco de cereales, pues tiramos el vuestro también. Y eso es, quiero decir, esta gente siempre busca ese pequeño rayo de esperanza. En realidad, les da igual cuántos estadounidenses haya. Para ellos, los americanos están locos, siguen siendo siervos que se pueden usar al final del día. Quiero decir, sí, la clase de los multimillonarios es la clase de los multimillonarios. Yeah, the billionaire class is the billionaire class. Yeah, they're making money off of. I mean, this is the thing. Is a lot of Sí, están ganando dinero con eso. Quiero decir, ese es el asunto. A veces se puede ver fácilmente como, bueno, esto es un fenómeno global, que la clase Epstein, esos oligarcas, están ganando dinero simplemente robando al mundo. Pero ya es hora de que los estadounidenses, la gente de Estados Unidos, entiendan que ellos son el mundo. Sí, y que de hecho los están engañando y robando, simplemente por existir dentro de este sistema. Así que, pero no veo un camino en el que cada movimiento de Estados Unidos empiece y termine solo aquí. With every U.S. move, Stas, just to close here, it seems that all of these moves Parece que todos estos movimientos acaban por reforzar y fortalecer lo que va a ser un movimiento cada vez más atractivo, un proyecto que coopera más con China, más con Rusia, y que está construyendo rutas alternativas por tierra. Si Estados Unidos quiere agotar su armada en el mar y provocar más incendios en la lavandería y todo tipo de problemas en sus buques de guerra para intentar atraparlos en bloqueos, pues adelante. Porque China, Rusia y ahora Irán tienen más prestigio en Asia y en realidad en todo el sur global que cualquier cosa que Estados Unidos pueda presumir. Así que es lo que yo veo como el gran impulso que hará que todo esto se vuelva en su contra. Pero, ¿alguna palabra final antes de que nos vayamos, estás? Any closing words before we head out of here, Stas? Yeah, one thing. Don't forget there's a new front. Sí, una cosa. No olvides que hay un nuevo frente que lleva activo unas 2 semanas. Se llama Malí y se llama Níger.
Y si Malí está recibiendo poca atención, Níger no está recibiendo ninguna. El Sahel se rebeló con ayuda rusa contra el imperio neocolonial, los franceses, que en realidad nunca se fueron del todo. Así que tienes a estadounidenses, franceses y a los llamados proxies nazis ucranianos entrenando a yihadistas islámicos que invadieron tanto Níger como Malí y golpearon con fuerza en Malí, pero fueron rechazados. El cuerpo africano ruso que está allí fue la columna vertebral de la reconstrucción de las fuerzas malienses. Fue un apoyo que resistió. No cayeron y ahora prácticamente han aplastado a los yihadistas islámicos. Y mira, el problema no es solo que los franceses hayan perdido el acceso fácil a comprar recursos muy baratos y básicamente a robar el oro de Malí gratis. El problema para los franceses también es Rusia. Solo en Malí, Rusia está empezando a construir 3 reactores nucleares. La mayor parte del país no tiene electricidad o la tiene muy limitada. Es un país con muchísimos recursos, pero que no puede hacer nada con ellos, salvo venderlos a precios bajísimos. Si consiguen poner en marcha esas 3 centrales nucleares, tendrán abundante electricidad, energía barata, y eso les permitirá subir en la cadena de valor muy rápido. Y ahí está el gran problema para Europa, porque ellos no pueden llegar a eso. En Occidente no tienen acceso a esos recursos baratos. Ahora tienen que comprar productos ya procesados, que cuestan más, y las personas que poseen esos recursos son las que realmente se benefician de ellos. Así que hay un nuevo frente ahora mismo, África Occidental. Sí, no, Estados Unidos, Occidente, mientras se agitan, fracasan y entran en declive, van a intentar frenar y socavar el desarrollo en todas partes, sobre todo el de aquellos a quienes consideran, entre comillas, sus adversarios. Pero este ha sido un gran programa. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu canal de YouTube está en la descripción del vídeo, así que todos los que nos están viendo deberían ir allí después del programa y suscribirse. Y también quiero que todo el mundo pulse el botón de me gusta antes de irse. Eso ayuda a que el programa llegue a más gente y que más personas escuchen esta conversación cuando terminemos. Y por supuesto, todos los enlaces para apoyar este canal están también en la descripción del video. Mañana estaré con el economista Richard Wolff a la 1 de la tarde, hora del este, para profundizar más en el aspecto económico de la guerra y de la situación mundial. Pero, sin más, dadle las gracias a Stas otra vez pulsando el botón de me gusta y nos despedimos. Hasta luego. Salud.